contando historias. Pareciera como si leer, escribir, sumar, dividir, multiplicar fuera algo natural. Sin embargo, estas son artes, como decían, o son enseñanzas que se imparten en la escuela, a tiempo que es la escuela la encargada de enseñar las primeras letras, los conocimientos obligatorios para aprender a leer, a escribir y a formar la interligencia. Inteligencia no significa otra cosa que leer hacia adentro, aprehender, absorber, proveerse de los conocimientos suficientes para que la lectura interna, el intelecto, luego produzca con ese bagaje de conocimientos incorporados nuevos conocimientos. Y el Estado argentino tuvo esta misión y la cumplió acabadamente durante 60, 70 años. La escuela argentina fue faro en América del Sur y fue polo de atracción en los países de este hemisferio. Referíamos la ley 1420 que impuso la enseñanza primaria obligatoria, gratuita y laica. Fue un duro proceso y un enfrentamiento de gigantes el que se desarrolló hacia 1880 entre las facciones católicas representadas por José Manuel Estrada, por Goyen, y la facción laica tildada de atea o de masónica o masonista, representada por Sarmiento, por Eduardo Wilde, por el ministro Pizarro, por Nicolás Avellaneda, por Grusac, figuras todas que tomaron a pecho la educación pública argentina y lograron en 1884 el dictado de esta ley. Formaron el Congreso Pedagógico, el primer Congreso Pedagógico desarrollado en el país, que contó con más de 250 asistentes
de diversas latitudes americanas, que discutieron y sembraron los cimientos del edificio educativo argentino. Después vino la ley Laínez en 1905, que impuso la posibilidad de que el Estado Nacional pudiera en los lugares recónditos del país, alejados, donde no hubiera posibilidad por parte de las provincias de erigir escuelas, dotar de las mismas para la educación de los niños. Y así las escuelas nacionales fueron diseminadas a lo largo y a lo ancho del territorio. Esa ardua lucha contó con momentos de alto voltaje. Es de referir que la maestra norteamericana que regenteaba y dirigía la Escuela Normal de Córdoba, la docta, fue hacia 1884 a entrar al edificio escolar y se encontró con un letrero que en lugar de la vieja frase escrita en tiempos de los jesuitas que decía: esta es la casa de Dios, sus enseñanzas llevan al cielo, se encontró con un letrero que decía: esta es la casa del diablo, sus enseñanzas lo llevan al infierno. El obispo, el nuncio apostólico que representaba al Vaticano, fue hasta Córdoba a tratar de sacar a los maestros y alumnos de la férula de esa enseñanza normal laica impuesta a ultranza por el Estado argentino. La ruptura diplomática impuesta por Roca obligó a que el nuncio apostólico abandonara el país y entregara la documentación de su nunciatura. Recién en la segunda presidencia del tucumano se restablecieron las relaciones con la Santa Sede. Todo a causa de las enseñanzas de las maestras normales. Era mal visto la enseñanza en la Escuela Normal de Córdoba de gimnasia, la educación física, como se la llamaba. Las madres de las doctas familias cordobesas se escandalizaban al ver a las niñas realizar ejercicios físicos en traje de gimnasia. Fue menester llevar estas prácticas gimnásticas a un salón cerrado, sin aire, para evitar los bullicios, mal comentarios y hasta pedradas que arrojaban desde la calle. Pero la enseñanza obligatoria, laica y gratuita se impuso, y la formación de los maestros normales a partir de la Escuela Normal de Paraná, fundada en 1870, se hizo carne en la Argentina. Después fueron surgiendo otros centros de enseñanza. Vinieron los salesianos, primero en Buenos Aires,
habían estado en la Patagonia y luego diseminaron sus escuelas con enseñanzas prácticas a lo largo y a lo ancho del país. Las Hermanas de la Misericordia, las auxiliadoras, formaron sus escuelas de niñas a lo largo y a lo ancho también del país. Los obreros formaron las escuelas de los círculos de obreros en un país que se iba forjando raudamente en un proceso de babelización con la inmigración venida desde 1853. Las escuelas de artes y oficios que pretendían dotar a los estudiantes de artes y oficios necesarios para el ejercicio de las diversas técnicas necesarias y útiles para su desempeño social. ¿Qué decir del célebre ingeniero Otto Clauser, descendiente de alemanes, que formó las primeras escuelas industriales? Hacia la década del 40, ya del siglo XX, comienzan las escuelas fábricas que daban a sus alumnos la enseñanza en el manejo del torno armado de tableros eléctricos, bobinados, arreglos de motores, el manejo de las herramientas que el Estado proveía en ese ideal educativo del consumo para el bienestar. Tuvo sus ecos de sombra cuando el Estado politizó la instrucción primaria. Durante la década del 40, finales de 1940, 1950, las figuras de Perón y de Evita fueron impresas en los manuales, en los textos escolares de la primaria y de la secundaria, y se impuso la doctrina nacional justicialista como doctrina estatal. Eva me mima, rezaban los hoy históricos libros de lectura primaria. Perón me cuida, Eva me mima. Pero con él vinieron también las simientes de la educación o de la universidad tecnológica, que comenzó como universidad para los obreros, con horarios nocturnos que posibilitaron la asistencia y la formación de ingenieros de fábrica que tuvieran un campo de competencia distinto a los ingenieros clásicos. Esa fue la instancia previa a la Universidad Tecnológica Nacional, diseminada hoy en importantes puntos del país. Y con la enseñanza pública, de la enseñanza primaria, de la enseñanza media, la enseñanza universitaria fue también gradual y paulatinamente desarrollándose en el país.
rememoramos hoy desde aquella Universidad de Córdoba, fundada en 1613 por Trejo y Sanabria, llamada la Casa de Trejo, que enseñaba para la clase dirigente, eclesiástica y política, en sus fríos claustros, cuyas clases son magistralmente contadas por el deán Gregorio Funes en sus memorias. La Universidad de Charcas o Chuquisaca o de San Javier, fundada hacia 1621, eran las dos universidades en territorio del Virreinato del Río de la Plata posterior. Pero hacia 1821 se forma la Universidad de Buenos Aires y hacia 1875 se dicta la ley universitaria o la llamada Ley Avellaneda. Y en 1918 la reforma universitaria entró a raudales y irrumpió en los claustros monacales, abriendo, ensanchando, democratizando la enseñanza universitaria hacia el pueblo. La Universidad Pública Argentina, cuyo desarancelamiento data de 1949, con la Universidad de La Plata, rectorada por el hombre del clavel, el primer diputado socialista de América, don Alfredo Palacios, con nombres como Ricardo Rojas, dio saber a cientos de graduados argentinos y americanos que difundieron el saber allí aprendido. Puede preciarse la escuela, la educación pública argentina de su pasado. Hacia 1890, 1920, 1930, 1940, la educación pública argentina formó las bases de este país tal cual lo diseñaran sus preclaros fundadores, Sarmiento, desde su educación pública, Alberdi, desde sus bases, Nicolás Avellaneda, desde sus arengas, Korn, desde sus enseñanzas técnicas, Ricardo Rojas, y cuántos hombres y mujeres que dirigieron los destinos educativos del país. Pasado 1950 entra en un foco de sombras la educación pública argentina. Hacia 1969, la noche de los bastones largos, que implicó la irrupción de la fuerza bruta en los claustros universitarios, deteniendo y exonerando a más de 400 profesores universitarios, inició el éxodo de los mismos, su diáspora, por distintos centros científicos
de Europa y de los Estados Unidos. Hacia 1976, la noche de los lápices, en que son secuestrados, torturados y desaparecidos jóvenes secundarios que luchaban por legítimas demandas estudiantiles, pusieron luto a ese largo y fecundo camino educativo en la enseñanza pública nacional. Sin embargo, queda indudablemente como semilla bien plantada la simiente educativa. El ideal rezado en el preámbulo y en el artículo 5 de la Constitución Nacional, garantizado por el artículo 14, vuelven a florecer una y otra vez. Pareciera ser, reitero, como decíamos al comienzo, que el proceso de aprender las primeras letras, las primeras reglas del leer, del escribir, del sumar, del restar, del multiplicar y del dividir son naturales. No es natural al hombre este conocimiento. Este le es un conocimiento impartido y es deber social mantener, fomentar, fortalecer el sistema educativo. Pasando revista a los monumentos educativos de otrora, la Escuela Nacional Normal, hoy Monumento Histórico Nacional José Manuel Estrada, ubicada allá, prácticamente sobre las barrancas del río Paraná, en la ciudad de Corrientes, hablan de un Estado que hacía de la educación pública su política. Ese monumento fastuoso, con 2 alas, con capacidad de albergar aulas, laboratorios, salón de conferencias, salón de actos, sanitarios, albergue estudiantil, casa para el director y para los maestros, cancha de fútbol, cancha de básquet, con todos los elementos y útiles necesarios para el aprendizaje. Verlos en el estado actual hablan por sí solos del deterioro en el objetivo impuesto. Fue un gobernador correntino, don Juan Pujol, quien en 1857 promovió y promulgó la primer ley de educación general que tuvo una provincia argentina, la primer ley con caracteres tales de ley general de educación. Imponía una escuela normal que formara a los maestros suficientes para que fueran a educar en cada departamento de la provincia, donde habría también una escuela cabecera.
cabe a Corrientes esta gloria. Y cabe recordar, para orgullo de esos departamentos, la escuela de esquina, formada a instancias de don José Alfredo Ferreira, ese insigne educador, quien fuera hasta Buenos Aires a ser el primer paladín de la educación pública argentina. Esa escuela de esquina, que tuvo como primera directora a una maestra norteamericana, era de una formación integral para sus educandos. De allí salieron esos maestros y maestras con formación en todas las disciplinas. Se daba clase hasta los días domingo, con instrucción para la comunidad. Y preveía la ley que fuera sostenida el 50% por la comunidad y el 50% por fondos erogados por el municipio. Recordábamos la escuela Florencio Mantilla de Mercedes, leer su historia de divisiones internas propias del Payure, traen hoy un realmente regocijo histórico. Peleaban en Mercedes por quién detentaba la educación, y allí entraba la política y sacaban a los maestros y los volvían a poner azonada tras azonada, y el que salía daba clase en la plaza bajo los árboles y el que entraba en el aula, y así fueron hasta lograr la unidad de esa escuela majestuosa que se erige en el centro de la provincia. La escuela de Santo Tomé, fundada hacia 1940, escuela normal, sobre el río Uruguay, frente a la República Federativa de Brasil, formó legiones de maestros. La Escuela Nacional Normal Superior Valentín Virasoro, de 1941, en Paso de los Libres, funcionaba en una vieja casona de la calle Sillanín, hoy derruida, trasladada al edificio de lo que vendría a ser en el plan quinquenal de Perón el Hospital Regional de Paso de los Libres. La escuela normal tenía un centro arquitectónico sólido y aulas de machimbre y techo de zinc, donde con calores, fríos y pedregullos y arena puestos en el patio alrededor de la higuera, cientos de libreños, yapeyuanos, tapevicuenos, cruceños, alvearenses y curuzucuateños se instruyeron. Seguiremos con la educación pública argentina en nuestras Contando Historias.